En una cobertura no me quisieron dejar pasar. Fue en un hotel de la ciudad. Yo ya estaba para DirecTV, nadie lo sabía. Es un canal bastante fuerte a nivel del país. Entonces, yo tenía guardado mi cubo, estaba ensacado, estaba con corbata, iba a hacer la cobertura. Me dijeron, no, usted no puede pasar. Yo escribí, le digo a mi jefa, no me quieren dejar pasar. Llamaron, es de DirecTV, que sí, que un café, que... Uh-huh. Así Claro. es la gente de acá de la ciudad de Machala. Lamentablemente, entre machaleños nos queremos ahogar. Está la hipótesis del balde de cangrejos. Ahí- que cuando el cangrejo quiere desde salir, parte. El otro lo jala. ¿Dónde vas? Ahí está la tarea todavía de seguir armando ese prototipo. Sí. Pero del prototipo del machaleño que Claro, quedamos. sí. Vamos a armar un esqueleto aquí Sí, con lo todas que- las características del machaleño. Sí, buenísimo, ¿no? Porque desde el origen, eso fue nuestro primer episodio, pues el origen del machaleño. Entonces ya vamos recolectando cada uno de los puntos. A veces los sueños que uno tiene es el fracaso o las frustraciones de otras personas. Y lo he visto muchas veces en docentes, en profesionales, que lastimosamente ellos lo soñaron, pero como fracasaron y fueron frustrados, también quieren que tú seas lo mismo. Y eso es muy limitante en instituciones educativas. Hay un punto erróneo que a veces los profesores nos quieren enseñar con práctica cuando ellos nunca la tuvieron. O sea, Ujú. ellos siempre fueron docentes Ese y es simplemente el ellos sirvieron para enseñarnos algo que ellos tal vez no lo llegaron a hacer. Eso no quiere decir que tanto Ariel como yo o aquí uno de los miembros estamos criticando No, no. a la No. institución. Es más bien... Es un sistema es que el lastimosamente está muy, muy débil y que no lo van a fortalecer. Y esperemos ahora que con el nuevo mandatario y todo se den Se un pueda fortalecimiento mejorar, ¿no? necesario. Algo rapidito y que es muy irónico. Teníamos una profesora que trabajó en el diario El Comercio cuando estaba en todo su apogeo. Llegó acá a Machala, fue profesora y debió darnos redacción. Y la mandaron a fotografía. La mandaron a radio. Cuando su fuerte era redacción. Redacción, claro. Dio un semestre de redacción, todos estábamos contentos. Pero al semestre siguiente la cambiaron. Ujú. Y al posterior la sacaron. Porque era buena. No se exploten sus fortalezas. Y ¿no? ahí Ese es viene problema, también ¿no? el hecho de que no simplemente porque ya existe el sistema en sí, todos debemos ser corruptos, debemos hacer Claro. el daño a los No, demás. no. Y sí lo hay, pero lastimosamente eso ya hasta ahora está fuera de nuestros alcances. Pero no quiere decir que hay que seguirlo trabajando para quitar tal vez ese hongo que existe dentro de esas instituciones o que están limitando a muchos jóvenes que quieren soñar como lo hizo Ariel en su tiempo, como cada uno de nosotros lo hicimos en su tiempo, Claro, todos y que tuvimos un sueño, no ¿no? queremos estar limitados a que porque existieron fracasos o frustraciones de algunas personas, también nosotros debemos estar Claro, en hay que ello. ser los profesionales que esta ciudad necesita.